Los hechos, más allá de las noticias, están en Café con Óscar Sánchez Oviedo. A continuación, nuestro sorbo principal. Córdoba, un pueblo resiliente. Tercera y última entrega. Nelly Madrid. Por este programa han pasado muchas víctimas de la violencia en 10 años al aire. Como Roger Esiguita, víctima de la guerrilla y víctima de las autodefensas, quien tiene la alegría como arma de perdón para poder seguir adelante. La víctima es una persona que sufrió un golpe emocional, físico, moral y espiritual muy fuerte. Pero si le lleva la corriente, se deja llevar por el dolor, por la desolación, por el desespero, no, se muere sin necesidad. En cambio, yo viví todas esas cosas y alcancé hasta hacerme reír yo mismo cuando no encontraba que me hacía reír. Entonces, jocosamente yo la tomo así. Y mamo gallo, claro, mi constitución es así. Yo me gusta reírme. Y la gente a veces no le cree a uno que, no, pero tú te estás riendo. No, porque es que la risa sin dolor es risa, pero la risa con dolor es otra cosa. ¿Ya? Entonces la risa a uno, la alegría, el ser humano tiene que ser alegre, y mucho más si es creyente que no es alegre no es creyente, porque el creyente amargado está pensando en otra cosa. Como Marta Domicó, hija del líder indígena Quimi Pernía Domicó, asesinado en 2001, en un crimen confesado años después por Salvatore Mancuso. Marta ve el que ahora Salvatore Mancuso busque la paz como una obra de Dios y se aferra a ello para seguir adelante. Escuché que el señor Mancuso cargaba una Biblia. Yo digo que él cada momento que cargaba ese algo remordimiento, algo, yo le hice tanto daño a ese pueblo, le hice daño en Colombia, tanta maldad le hice. Él como que cargaba eso, entonces yo dije, cuando escucho eso, oiga, Señor Dios mío, tú estás haciendo la obra. Víctimas como el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, quien pide una verdadera reparación para la institución educativa que fue tomada por las autodefensas, causando la muerte de estudiantes y profesores. Fortalecer la Universidad de Córdoba, fortalecerla en términos de sus capacidades de infraestructura física, técnica, tecnológica, humana, que permita vincular más profesores al desarrollo de la investigación, de la docencia, poder hacer posible la regionalización de esta universidad en el marco de nuestra política de regionalización, que la Universidad de Córdoba tenga una sede en el Alto Sinú, una región simbólica y emblemática de la violencia paramilitar en Córdoba y Colombia, para que esos jóvenes que antes solamente tenían como oportunidad la guerra, hoy tengan la posibilidad de educarse y dignificar su vida. Igualmente en la subregión costanera, igualmente en el Bajo Sinú, en Montería, fortalecer las capacidades que tenemos aquí. Hoy, en la tercera y última entrega de esta serie, nos concentraremos en la historia de Nelly Madrid. Se presenta como Nelly Madrid de Pérez, hace énfasis en de Pérez, tiene 62 años, 2 hijas, 5 nietos y una historia muy dolorosa sobre cómo ha sido víctima de la violencia de varias formas y en diferentes momentos de su vida. La misma historia cuenta la valentía con la que ha seguido luchando por su familia, su principal motor para la resiliencia. El 6 de noviembre de 1982, el padre de Nelly fue asesinado. Bueno, de mi papá, él era un hacendado, Marco Tulio Madrid. Tenía sus fincas para el Urabá antioqueño y él pagaba su vacuna y un día llegaron 4 muchachitos que el patrón necesitaba hablar con ellos y se lo llevaron, lo secuestraron, duró 4 meses, 12 días secuestrado y lo mataron. Se pagaron 2 rescates. De eso no sirvió de nada. Lo mataron en la hacienda Jaraguay. Allá me tocó irlo a recoger. ¿Ubicada en dónde es esa hacienda? Jaraguay, sí. Eso es cerquita de Valencia.
8 años después del asesinato de su padre, lo que también ocasionó el primer desplazamiento de Nelly desde el Alto Sinú hasta Montería, la violencia golpeó de nuevo a su familia, ahora a través de su esposo. Bueno, ahí pasaron 8 años. A los 8 años mi esposo trabajaba en la estación El Puente, ahí en el Puente Metálico, y un viernes 17 de marzo salió de mi casa a las 4:30 de la tarde. Hasta hoy hacen 30 y pico de años que lo estoy esperando. De ahí se lo llevaron, nunca lo encontré. Lo desaparecieron porque esa era pues la modalidad de antes, cuando los trabajadores tenían mucho tiempo de trabajar en una empresa, los desaparecían para no pagar liquidación ni pagar nada de eso. Porque mi esposo era un señor que no tomaba, no fumaba, no bailaba, de su trabajo a su casa, pendiente a mí y a mis 2 hijas. Otra tragedia para Nelly, que además completó un giro muy brusco en su vida. Ahora era huérfana, viuda, cabeza de familia con 2 pequeñas hijas y por segunda vez desplazada. Bueno, de ahí, de desaparecido mi esposo, me tocó desplazarme. Conseguí trabajo en la hacienda La Enea, donde le cocinaba a 40 y pico de hombres. Me levantaba a las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche en la hacienda del señor Jaime Caballero. Todo el tiempo agradecida con él porque me dio ese trabajo a cocinarle a una gente que venía de Colosó a recoger algodón a esa finca. Ahí duré 4 meses. De ahí ellos me llevaban a mis niñas allá para que las viera, las recogían y me las llevaban allá. Y de ahí salí ya cuando el algodón se trabajó, pues a andar tierra con mis hijas, consiguiendo la suerte. ¿Dónde estuvo? Estuve en Apartadó, estuve en Cartagena, trabajé en Basurto en Cartagena, estuve en Riohacha, estuve en Barranquilla. Yo recorrí con mis 2 hijas. Nelly no se rinde. Y uno de los aspectos que lo deja en claro es que cuando no tuvo cómo sostener la hermosa cabellera que lucía con orgullo desde muy joven, improvisó turbantes y terminó meses después haciendo exposiciones de turbantes. No se rinde. Por eso buscó un nuevo comienzo en zona rural de Montería. Ahí todo parecía que sería diferente. Logró la recuperación económica, la estabilidad de su familia y hasta creyó encontrar la paz. Pero... Bueno, de ahí, en ese proceso de andar con mis hijas, volví donde mi mamá, a Jaraquiel, monté un negocio. Me estaba yendo de las 1000 maravillas cuando me atracaron, me recogieron todos los ladrones, se llevaron todo, pero ya yo me había dado a conocer en la zona y no faltó, yo le vendía gas y eso a los finqueros por ahí para marcar ganado. Y cuando yo pensé de irme de ese pueblo enseguida que me atracaron y llegó esa mano amiga que me pusieron en el hombro, no te vayas, ahora es cuando te vamos a ayudar. Entonces sí me llegaron las ayudas de verdad, por parte de todos los finqueros. Ahí volví a montar mi negocio, ahí monté carnicería, cantina, billar, eso era de todo, panadería, porque hacía mis galletas de limón, hacía los dulces, todo eso lo vendía ahí. Pero llegó la violencia contra mí. Me querían que yo pagara extorsión por trabajar, por ser trabajadora, por educar a mis hijas, porque gracias a Dios las eduqué. Una estuvo en la policía, la otra tiene 7 certificados de SENA, 2 carreras técnicas, hasta que la metí a la Universidad del Sinú, que hoy en día es contadora pública para la gloria de Dios. ¿Y qué pasó ahí? De ahí me tocó de irme, dejar todo. Ahí salí con las manos así otra vez, dejando a mis hijas, ya a mis nietos, ya mi hija mayor se había casado y también le habían desaparecido el esposo. Ya mi hija mayor me queda con un niño de 9 meses y un embarazo de 3 meses. Entonces todo eso me lo eché yo a cuesta porque ya mis nietos ya ahora no tenían ni papá, ni abuelo, ni nada. Yo fui para ellos, la abuela, el abuelo, fui todo. Y de ahí pues me tocó de irme. Ahí se fragmentó mi familia hasta el día de hoy. Hoy, Nelly Madrid es una de las mujeres que buscan los restos de familiares para poder cerrar un capítulo de dolor.
confía en que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tal vez encuentre los restos de su esposo en medio de las múltiples intervenciones que realiza en sitios claves de Córdoba. El mismo día en que logramos hablar con ella, la unidad de búsqueda iniciaba labores en el cementerio de Mocarí, en el norte de Montería, donde el objetivo era confirmar la identidad de 6 presuntos miembros de un grupo armado que habrían sido sepultados allí de manera clandestina. Nelly, de nuevo le decimos, no se rinde. Estoy como mujer buscadora del municipio de Montería, buscando a mi esposo, animando a las mujeres, a los que tengan personas desaparecidas, que por favor, ya hay entidades que están a favor de nosotros, tenemos gente preparada para ayudarnos, no saben cuánto me complazco cuando las amigas o los amigos me dicen, no, vamos para tal cementerio, mi vida es orar para que si no encuentran el mío, pues que encuentren lo que es, porque sé en sangre propia lo que es tener una persona desaparecida. Pedro, Elvira, Rógeres, Marta, Jairo y Nelly nos han permitido conocer y entender parte de esa historia de resiliencia que Córdoba no eligió tener que vivir, pero decidió enfrentar con alegría, con fe, con esfuerzo y mucha esperanza en que algún día todo será diferente.